Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 46 del libro de Jeremías. Vamos entonces a orar. Querido Señor, en este momento muy agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que siempre tú nos ofreces a diario. Te pedimos ahora dirección para que nos acompañes en el estudio de tu palabra, para que tú seas nuestro maestro y que podamos sacar las lecciones más importantes del estudio de hoy. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con el capítulo 46 de Jeremías comienza una nueva sección que va hasta el capítulo 51 y son una serie de 10 declaraciones proféticas referentes a varias naciones y tribus: Egipto, los filisteos, Moab, los amonitas, Edom, Damasco, Cedar, Azor, Elam y Babilonia. Aunque son declaraciones de juicio, también hay profecías importantes sobre restauración. Recordemos que el Señor le encomendó a Jeremías una tarea especial. Jeremías 1:10. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. El profeta no solo fue enviado a ejercer su función para Judá, sino para que su labor profética anunciara el castigo y destrucción de muchos pueblos, porque el Señor es Dios de todos los pueblos. El capítulo 46 de Jeremías está dividido en dos partes principalmente: el juicio contra Egipto, versículos 1 al 24, y esperanzas para el pueblo de Dios, versículos 25 al 28. Vamos a comenzar a estudiar esto por partes. Versículos 1 al 12 se describe la derrota de los egipcios. Leamos. Versículo 1. La palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de las naciones. Lo primero que hace referencia es mostrar que este mensaje es palabra de Jehová. Esta expresión aparece 50 veces en el libro de Jeremías. Es un mensaje de Dios, no solo de condenación, sino también de restauración. Este mensaje inicial de parte de Dios es contra Egipto, versículos 2 al 6. En cuanto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, el cual estaba en Carquemis, cerca del río Éufrates, y el cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Alisten escudo y defensa, acércanse a la batalla, unjan los caballos y suban ustedes, oh jinetes, preséntense con cascos, pulan las lanzas, vístanse de cota de malla. ¿Por qué los veo medrosos volviéndose atrás? Sus valientes han sido desechados, han huido, buscado refugio sin mirar atrás. El terror está por todas partes, dice el Señor. No huya el veluz, ni escape el valiente. En el norte tropezarán y cayeron junto a la ribera del Éufrates. Hay varios elementos que vamos a considerar en el estudio de esta sección. Número 1, nos ubica en el marco histórico. Es un resumen de una cantidad de hechos históricos. Se menciona al faraón Necao II, que gobernó desde el año 610 hasta el 595 a.C. Deseaba conquistar todo el territorio que había dejado el imperio asirio tan pronto cayó Nínive, y en su regreso de esas batallas fue cuando se enfrentó con Josías y dio muerte. Posteriormente Necao depuso al heredero del trono, que era Joacás, se lo llevó preso a Egipto y puso como rey de Judá a Joacim. En ese momento comenzaba el avance de los babilonios, y Carquemis, que quedaba en una franja importante del río Éufrates, fue el objeto de Nabucodonosor hasta que logró conquistarla. Los ejércitos de Necao fueron expulsados de Carquemis 4 años más tarde.
Todos estos hechos están bien corroborados históricamente. El mensaje que Dios llegó en el 4º año del rey Joacim como una advertencia contra Egipto, la nación en la que Israel estaba colocando su mirada como la solución a sus problemas en vez de buscar obedecer a Dios y arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, se dice que el Señor llama a los soldados egipcios a la batalla, pero los ve huir ante la presencia del invasor. La gente de Judá, que pensaba que buscar refugio contra Babilonia era Egipto, se sorprende ver cómo los soldados egipcios, ante la embestida de los babilonios, salen corriendo. Israel tenía la solución a sus problemas en colocar su confianza en el Señor, pero no querían cambiar, no querían arrepentirse y buscaron la solución en otro lugar. Pero ningún lugar es seguro para huir de la mano del Señor. Egipto como nación parecía que iba a ensancharse sobre la faz de la tierra como lo hacía el Éufrates, pero lo que sucedió fue su destrucción. Este es un mensaje que está en los versículos 7 al 12. Varios puntos a destacar, versículos 7 y 8. Leamos. ¿Quién es este que sube como el Nilo y cuyas aguas se agitan como ríos? Egipto que se alza como el Nilo y cuyas aguas se agitan como ríos, dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes. Egipto era una tierra donde casi no llueve y dependía mucho de las inundaciones del Nilo para fertilizar la tierra y para las cosechas. Por eso, desde tiempos antiguos, fue registrado esos ciclos de inundaciones que oscilaban entre septiembre y octubre. Se usa la figura del Nilo para hablar de la intención de Egipto de ensanchar su poderío, su dominio sobre la tierra. Va a derrotar a los etíopes, quiere tomar la tierra de los asirios, pero no va a poder. Versículo 10. Pero este día será día de venganza para el Señor, Dios de los ejércitos, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará, se embriagará con la sangre de ellos, porque el Señor, Dios de los ejércitos, tendrá un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Su avance fue detenido, el avance de Egipto fue detenido abruptamente por los babilonios, que desenfundaron la espada y mataron a muchos egipcios. Dios es el gran director de las tramas de la historia de este mundo. Dios usa los acontecimientos de las naciones para cumplir su sagrada voluntad, en especial con lo referente a la historia de un pueblo rebelde llamado Judá. Leamos los versículos 11 y 12. Sube a Galaad, toma bálsamo, oh virgen, hija de Egipto. En vano has multiplicado las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron de tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque el fuerte tropezó con el fuerte, y cayeron ambos al mismo tiempo. Egipto se destaca por el avance en medicina. Los descubrimientos arqueológicos confirman que los médicos egipcios se destacaron en todo el mundo e incluso aún en la época de los griegos. Pero paradójicamente esta nación, que producía los mejores médicos en el día de su castigo, sus heridas no tendrán curación. Hay enfermedades que la ciencia no encuentra solución, especialmente aquellas que tienen que ver con el pecado y la maldad. La única solución está en Dios, pero no buscan a Dios para salvarse y se encuentran en el camino de la muerte. Entonces aparece una nueva sección de estas palabras de condenación contra Egipto y se refiere al llamado al ejército de Nabucodonosor de invadir y destruir a Egipto. Versículos 13 al 26. Leamos los versículos 13 y 14. La palabra que habló el Señor al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y hacedlo saber en Migdol, hacedlo saber en Memphis y en Tafnes. Digan, preséntate y prepárate, porque la espada va a devorar tus fronteras. Esta es una de las batallas que fue puesta en duda por muchos historiadores, hasta que los descubrimientos arqueológicos muestran una tablilla donde se hace referencia a este ataque que se puede ubicar entre el 568 y 567 a.C. y que al parecer
El anciano profeta fue testigo de tan grande ataque. Nabucodonosor fue en este momento un instrumento de Dios para castigar el orgullo de Egipto y llevar a Israel a que dejara de confiar en la fuerza de los hombres. Una vez más, la ciencia se pone al día con la Biblia. En los versículos 15 al 17 sigue diciendo: ¿Por qué ha huido Apis? Tu buey no pudo mantenerte en pie porque el Señor lo derribó. Hizo tropezar a muchos, si cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron: levántate y volvamos a nuestro pueblo, volvamos a la tierra de nuestro nacimiento, por causa de la espada opresora. Allí gritaron: el faraón, rey de Egipto, es solo ruido, dejó pasar la oportunidad, dice el Señor, porque ha sido derribada tu fortaleza. No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Algunos estudiosos de los idiomas bíblicos encuentran sentido de este versículo a una referencia a Apis, en egipcio Heb, que fue el dios toro de Menfis. Este dios toro era modificado de una casta de toros sagrados de Egipto y que era conocido por su fortaleza. Así que la fortaleza de Egipto, su dios más importante, fue destruido porque Dios lo deshizo. Muestra la impotencia del dios toro ante el castigo divino. Los mercenarios contratados por el faraón para hacer frente a la invasión de Babilonia tuvieron que huir, dejando todavía más débil a Egipto. El versículo 17 dice: Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. No es claro para muchos comentadores el tiempo que se refiere a esta profecía, pero al parecer es el tiempo que Dios ha dado a esta nación para cumplir su propósito por el cual Dios permitió su existencia. Esta nación se apartó cada vez más de Dios y dejó de cumplir el propósito de Dios. Ellen de White, con respecto a esto, comenta lo siguiente: a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Libro Profetas y Reyes, página 392. Cuando una nación fracasa en cumplir el propósito divino, pues ésta tiende a desaparecer. Versículos 18 y 19 sigue diciendo Jeremías capítulo 46. Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, que como el Tabor entre los montes y como el Carmelo junto al mar, así vendrá. Prepara tu equipaje para la cautividad, oh moradora hija de Egipto, porque Menfis será convertida en ruinas, será devastada hasta no quedar habitantes. El Señor jura por su nombre como Señor de los ejércitos, que el invasor vendrá indefectiblemente y se levantará como el Carmelo sobre la superficie del mar. Nadie puede medirse como él. Tal es la fuerza del ejército de Nabucodonosor. El ejército de egipcios será ante él como la desnuda llanura o superficie del mar. Sus habitantes deben hacer preparativos para el destierro debido al cautiverio. Egipto es como una viuda que ha quedado sin amparo, dispuesta a ir a donde la lleven, porque la capital Menfis es convertida en desierto. Versículos 20 y 21. Una vaquilla hermosísima es Egipto, pero del norte ciertamente vendrá el moscardón. También sus mercenarios en medio de ella son como terneros engordados. También ellos se volverán y aún huirán sin detenerse, porque sobre ellos ha venido el día de su calamidad, el tiempo de su castigo. Ahora se presenta a Egipto como con una nueva figura, una novilla engordada. Egipto era famosa por su prosperidad en momentos difíciles. Muchas naciones venían y encontraban refugio en Egipto o alimentos. Pero esta novilla cebada, cuidada, resulta más apetitosa para el reino de Babilonia. Y cuando venga la destrucción, nada de eso le servirá, nada de su riqueza le servirá.
La sentencia sobre esta nación es destrucción total. Su gloria, sus dioses en lo que confiaba, sus soldados, los mercenarios contratados, las ciudades bellamente adornadas, todas ellas serán destruidas por la fuerza del rey que viene del norte, es decir, Babilonia. Sigamos con los versículos 22 y 23. Su sonido es como el de una serpiente que se va. Ciertamente avanzan con un ejército, vienen a ella con hachas como leñadores. Cortarán su bosque, dice el Señor, aunque sea impenetrable, porque son más que las langostas, son innumerables. Ahora cambia el enfoque del mensaje. Se presenta a Babilonia acercándose a Egipto tan sigilosamente como lo haría una serpiente para atrapar a su víctima. Pero también se lo presenta como un leñador que penetra en el bosque o selva de Egipto para abatir sistemáticamente sus árboles. Son como langostas que arrasan lo que encuentran en su camino, figuras que se usan para describir la terrible destrucción que traerán los babilonios. Sigamos con los versículos 24 al 26. La hija de Egipto es avergonzada, es entregada en manos del pueblo del norte. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí yo castigo a Amón en Tebas, al faraón, a Egipto, a sus dioses y a sus reyes, al faraón y a los que en él confían, y los entregaré en manos de los que buscan sus vidas, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus servidores. Pero después Egipto será habitada como en los días pasados, dice el Señor. Egipto es entonces como una dama presumida que ha sido deshonrada y humillada hasta el extremo por el invasor caldeo. El Señor promete que castigará a Amón, que se refiere a todo el sistema religioso de los egipcios con sus dioses y sus rituales. Y también derrotará a Faraón, que es todo lo que significa el poder político del imperio. Sin embargo, Egipto no será destruida del todo. El propósito del Señor es que el mensaje de castigo sobre Egipto y sus dioses y todos los que confían en ellos, es decir, Israel. El castigo de Egipto también será para aquellos que creían que Egipto los podía librar del enemigo. Por eso vendrá el rey de Babilonia y destruirá Egipto. Por eso estos castigos enviados no es para destrucción total, sino para llevarlos al arrepentimiento por medio de la humillación. Serán destruidos, pero esta nación volverá a ser habitada. Tendrá la oportunidad de reconocer al Dios verdadero y aprender a rendir su vida a Él. Llegamos al final del capítulo 46 con los versículos 27 y 28, donde dice: Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, porque he aquí que yo soy el que te salva desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice. Tú no temas, oh siervo mío Jacob, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones de las cuales te he expulsado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. El terrible castigo y la derrota para Egipto que se ha tratado en este capítulo termina con un mensaje de esperanza para Israel. No temas, dice el Señor. Esto le sucederá a Egipto, pero es para que aprenda a poner su confianza en el lugar correcto. No solo Egipto será destruido, sino todas las naciones en las que será dispersado Israel, incluyendo Babilonia. Jacob volverá a ser habitada, pero algo interesante en este pasaje dice: sino que te castigaré con justicia. En la traducción del lenguaje actual podemos leer lo mismo así: solo los castigaré por su bien, pues merecen que los corrija. Pero este castigo no será una destrucción total. Israel volverá a vivir tranquilidad, volverán a la tierra prometida, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Israel había puesto su confianza en los dioses falsos, había puesto su confianza en Egipto y sus dioses, pero ellos debían entender cuán inútil es confiar en un ídolo. Ahora que aprendan la lección, Dios los va a restaurar. La disciplina del cielo es redentiva.
Dios reprende y corrige a los que ama para que aprendamos lecciones que nos harán mejores hijos de Dios. Debemos aprender a recibir en bien la corrección del Señor. Apreciado amigo y hermano, Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros y a veces por nuestra propia necedad elegimos un camino equivocado. Dios debe corregir, debe reprendernos para que aprendamos la lección de confianza y para que aprendamos a depender del Señor. No seamos rebeldes a la voz de Dios, por el contrario, seamos dóciles a su dirección. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.